una emisión más de su programa Descubre tu Poder. Yo soy Violeta Isfel y es un honor para mí tenerlos aquí. Y bueno, es importante, retomando todo aquello que hablamos en programas anteriores con respecto a que nosotros nos generamos esos límites que no nos permiten seguir avanzando, es importante que revisemos qué significa para todos y cada uno de ustedes la ley de Dios. Los dejo con nuestra sensei María Quirós. Saludándolos con mucho gusto, les mando un muy fuerte abrazo y vamos a platicar ahorita con respecto a lo que es la ley de Dios. Han llamado mucho mi atención los hermanos, los maestros, con respecto a esta condición de la ley de Dios. Sabemos que existen las leyes universales, y de alguna manera las personas que de alguna manera profesan una religión pues manejan de acuerdo a sus libros sagrados este asunto de la ley de Dios, porque es la ley de Dios. Y hace unos días me decían que este concepto de la ley de Dios limitaría mucho a la divinidad, que las leyes como tales, como códigos de comportamiento humano, pues son humanas, no tienen nada que ver con la divinidad. Lo vamos a explicar de esta forma, o así lo pude yo entender. Si Dios fuera la ley como tal, o fuera una ley en particular de alguna religión, pues sería un Dios muy limitado, sería un Dios que estaría encasillado en determinados preceptos, en determinadas cosas. Y por favor no quiero que de ninguna manera se entienda como una cuestión irrespetuosa hacia las religiones. Yo siempre lo he dicho, las religiones tienen su papel, tienen su lugar en nuestra vida, han tenido su función para todos nosotros, pero una de las cosas también es que nos han limitado mucho. En anteriores programas hablábamos de esta limitación de las creencias y parte de esto tiene que ver con este asunto de considerar que aquellas cosas que están en los libros sagrados son la ley de Dios, por lo tanto son su voluntad. Ciertamente todo es Dios, todo funciona gracias a que estamos y vivimos y tenemos nuestro ser en la divinidad. Ciertamente esos libros sagrados también son Dios, pero no quiere decir que sean lo único. Esa es la parte que nos llama la atención en este momento. Considerar a Dios como esa ley es limitarlo, es considerar que Dios tiene esta condición, digamos, finita, y la divinidad no es así, es infinita. Y por tal razón, las cuestiones de las leyes pues son decisiones que la humanidad ha tomado o ha interpretado acerca de la voluntad de la divinidad. Las leyes universales, si las analizamos, la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, la ley del ritmo, la ley de vibración, de generación y demás, pues son, sí, decretos o son realidades que nos hablan principalmente de cómo se maneja la energía, de cómo se comporta la energía, pero de ninguna manera nos dan una condición de castigo si no empleamos determinada ley. Simplemente nos dicen, bueno, pues es si tú no observas el manejo de una de las leyes universales o de los preceptos universales, bueno, pues lo más seguro es que vayas en contra del flujo de la energía y bueno, pues eso de alguna forma te genere a ti algún tipo de retraso, obstáculo o te haga más difícil tu andar por este mundo. Mas no es
una ley como los mandamientos o como otras disposiciones que se encuentran en las religiones. Y nos llaman mucho la atención al respecto porque nos hablan de que si nosotros vamos a dar este salto cuántico, un salto cuántico significa transformarnos en otra cosa, hacer esa alquimia de nosotros mismos, pues también tenemos que observar que esas leyes de alguna manera están sumamente enraizadas en nosotros. Simplemente pensemos en lo siguiente, en la Edad Media más del 80% de la población mundial era analfabeta y el texto más conocido en aquella época pues fue la Biblia y la interpretación de esa Biblia y la interpretación de esa ley de Dios interpretada de formas a veces no muy benévolas ni muy caritativas, que fue la que de alguna manera nosotros observamos en ese tiempo y que se encuentra en nosotros mismos, que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestras creencias y que hablando de este proceso de las creencias como limitaciones, pues también va a formar parte de nosotros. Revisemos ese asunto de si es pecado, ese asunto de si Dios lo dictó como una ley y a lo mejor yo lo estoy transgrediendo de alguna forma, si me estoy saliendo, ¿no?, de este concepto de regirme o vivir de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la llamada de atención que nos hacen en este momento. Revisa esa parte, que es sutil en las personas que son practicantes, devotos de una religión en este momento, pues evidentemente no es sutil, es lo que rige su día a día. Y eso no está mal si te hace una mejor persona, pero sí, si encasilla la divinidad en eso nada más, si le da un carácter a la divinidad, digamos, de castigador o de amonestador, como si la divinidad nada más estuviera viendo en qué te equivocas para castigarte. Si esos conceptos están en nosotros, tenemos que analizarlos, tenemos que verlos, porque si bien el discurso de las religiones ha cambiado, si bien el discurso de las religiones ya nos hablan de un Dios amoroso, de un Dios incluyente, de un Dios más flexible, pero recuerda que traemos ancestralmente en nuestro ADN una serie de informaciones de otros momentos, de otros tiempos o incluso de otras etapas de nuestra vida aquí y ahora, en donde estas partes nos hacen ruido. Y por tanto, cuando yo propongo un cambio, cuando yo propongo un proceso evolutivo, pues de ahí está la llamadita, esa vocecita que nos dice que probablemente estemos haciendo las cosas mal o que nos estemos saliendo del redil y que de alguna manera estemos transgrediendo esa ley. Si podemos considerar que Dios es ley, pues entonces tendremos que considerar que Dios es todas las leyes, incluso las que ni siquiera nos imaginamos que existen. Y quizás la ley más importante que a lo largo de esta vida, de este lapso de tiempo que yo he estado aquí, es la ley del amor. Y Dios, ante todo, es amoroso con sus hijos, es muy devoto de su creación, es atento de su creación y es flexible, es incluyente, es ligero, liviano, digamos, en este sentido. Entonces, no nos limitemos tanto y tratemos de hacer esta expansión, porque al fin y al cabo este proceso no es otra cosa más que una expansión de la conciencia, y revisemos estos asuntos, si son, sobre todo si son sutiles y no nos hemos dado cuenta, y si no son, y si forman parte de mi día a día, pues también analicemos, pensemos que esta capacidad de razonar
esta capacidad de sentir, también es un regalo divino y que está ahí para que lo empleemos, para que lo analicemos, para que tratemos de expandir y con esto podamos tener un mayor conocimiento de lo que es ese creador de nosotros, esa creadora de nosotros. Gracias, hasta la próxima. Interesante, ¿no? Pues es importante que nos sentemos, que nos demos este tiempo para revisar qué es lo que realmente creemos, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente sentimos, para colocarnos en el lugar adecuado, para recibir todo eso que la divinidad está dispuesto a darnos o dispuesta a darnos. Recuerden que es ambos. Bien, los esperamos aquí en Centro Akasha todos los viernes para las armonizaciones energéticas a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en Convento de Acolman 25 Norte en Tlalnepantla. Aquí los esperamos, felices, amorosos de recibirlos. Recuerden que es por donación. También puedes tomar estas clases los jueves. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Infórmate qué jueves hay en la mañana, qué jueves hay en la tarde. Estas clases también son por donación. Así que los esperamos en la próxima emisión de su programa Descubre tu Poder.